Está el Jean Paul en el éxito, en la gloria de su música. ¿Y qué pasaba adentro? Ahora que tú miras atrás. Muchos vacíos, muchos vacíos. Lo que pasa es que no se trata del éxito de la música, como te decía. Todos venimos de un pasado. Hola, yo soy María Claudia Sierra. Bienvenidos a este podcast de Fe, Piedras y Esperanza. De verdad que es un honor para mí que estén ahí conectados. El día de hoy estamos en el 5º episodio de este podcast. Y realmente que bueno, es muy emocionante porque el corazón de eso es poder añadir valor a todas las personas que puedan estar escuchando este podcast. Así que si te ha sido bendición o si esta es la primera vez que estás viendo, igual te animo que puedas darle un like, que puedas suscribirte y que puedas compartir este video porque nos ayuda muchísimo a que más personas puedan escuchar de estos mensajes de fe alentadores, mensajes de fe, piedras y esperanza. El día de hoy es muy especial porque tengo un invitado de lujo, es un artista increíble, es una persona de Dios. Su nombre es Jean Paul Strauss. Bienvenido, Hola. Jean Paul, es un gusto tenerte Hola, acá. María Claudia. El gusto es mío y siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Agradecido de poder estar aquí. Muchas gracias, gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que andas recontra full. Sé que hay un concierto en memoria de Pedro Suárez Vértiz y tú estás ahí súper involucrado. Así que bueno, gracias por darte ese tiempito de compartir un poquito de tu historia. Como te dije fuera de cámaras, al final es un regalo para mí, ¿no? Porque es un tiempito donde te sales un poco de la tormenta para entrar en un espacio de calma, de paz, de conexión con el Señor. Claro que sí, gracias. Porque lo que vamos a hablar tiene que ver con Él, así que es. nos une, ¿no? Nos pone en comunión. Ya estar sentado acá, yo siento esa paz, ¿no? De la presencia del Señor. Claro que sí, de verdad que estamos muy honrados. Mi esposo Leo, que está ahí sentadito. El director. Te quiere el director. Te aprecia muchísimo, te quiere muchísimo. Eres un gran amigo de él también. Sí. Yo aprecio muchísimo a tu esposa, Claudia, también. Y bueno, siempre es un placer conocerlos y poder compartir con ustedes. Pero hay algo que me llama la atención de la primera vez que yo te conocí. Quizás tú no te acuerdas, no hay problema, porque yo me imagino que en el camino siempre vas ahí conociendo, bueno, diferentes personas. Pero la primera vez que yo te conocí fue, de hecho, aquí donde estamos grabando, estábamos teniendo un servicio. Y tú y tu esposa, bueno, entraron como, creo que habrá sido como curiosidad, entraron, entramos a tomar café. Ok. Pensando que era una cafetería. Ajá, y estábamos nosotros en pleno servicio. Sí. Y bueno, como es de costumbre, nosotros acá en la iglesia, pues los vimos, les dimos la bienvenida, empezamos a conversar y recuerdo que yo te hice una pregunta y te pregunté, ay, bueno, ¿qué hacen? No, la típica pregunta, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Y tú me miraste y me dijiste, soy salmista. Y yo me quedé como que, wow, qué bonito. O sea, no es usual que cuando tú le preguntas a alguien que te responda eso, soy salmista. Entonces lo curioso es que ya después sales de la iglesia, se termina y algunas personas empiezan como que, ay, sí, Jean Paul. Y entonces yo no crecí acá en Perú. Pero entonces me vengo a enterar de que, bueno, eres un artista, claro, que por muchos años estuviste en los medios no sé cuál será la palabra correcta, no sé si es farándula, medio artístico. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Es que yo lo separo, ¿no? Para mí es el arte y la farándula son dos cosas distintas, pero cuando estás en el arte a veces te jalan también hacia las noticias de la farándula. Se mezcla un poquito. Y entonces, bueno, me llamó la atención porque te conocí y tú me dijiste eso, soy salmista. Y después cuando ya tuvimos más la oportunidad de conversar, nos cuentas un poco de tu historia y de tu testimonio y por eso realmente es que te he invitado el día de hoy porque sé que tienes una historia que inspira, tienes una historia de transformación y me gustaría que me pudieras contar un poco, o sea, cómo es esa historia del Jean Paul, artista, músico digamos que para el mundo, y cómo es esa historia ahora de Jean Paul, el salmista que se dedica a cantarle al Señor. Bueno, a ver,
Yo creo que ahora yo entiendo las cosas de otra manera, ¿no? Si hubiéramos tenido esta conversación hace años atrás, mi lenguaje seguramente sería muy distinto y estaría más enfocado en el destino y esas cosas típicas que solemos, a las que nos solemos aferrar, ¿no? Pero ahora entiendo que mi destino lo escribe Dios, ¿no? Y que nos tiene reservadas ciertas cosas. Entonces, pero volviendo hacia atrás, yo nazco en una familia de artistas, ¿no? Mi padre, actor, pintor, cantante, productor. En la sangre lo llevas. Y mi madre, actriz y disque cantante. Linda ella. Le gustaba cantar, pero no tenía una gran voz, pero era una excelente actriz, ¿no? Entonces, yo he crecido en ese espacio, ¿no? De escenarios, de teatro. Además, mis padres se separaron cuando yo era muy chiquito, tenía 4 años. Mi papá se fue a vivir a Argentina. Entonces mi mamá, como buena madre soltera de la época, tenía que cargar con sus cachorros para todos lados. Claro. ¿No? Y entonces yo desde muy chico estaba esperando que mi mamá ensayara y jugaba dentro de un teatro, ¿no? O tenía que ir al canal con ella, o en esa época se hacían las fotonovelas, entonces también la acompañaba. Y he crecido en ese espacio, ¿no? Veía los ensayos en mi casa, pero al mismo tiempo con muchos paradigmas, porque era una vida bien difícil la de mi mamá. En esa época el arte era distinto y era mal pagado, ¿no? Mal apreciado. Entonces ella sufría mucho y me decían, nunca seas artista. Wow, Pobrecita. Pero bueno, después fueron cambiando las cosas. Y finalmente el tema es que yo desde el colegio ya me encontré con la música. A los 12 años llegó a mis manos mi primera guitarra y empezó todo ahí, ¿no? Y te enamoraste más. La guitarra, yo me acuerdo todavía el primer día que yo tomé esa guitarra en mis manos, sentir la madera, las cuerdas, el olor y el sonido, que no sabía tocar ni una nota, pero solamente escuchar las cuerdas fue algo que me atrapó. Y no sabía en lo importante que se convertiría ese instrumento en mi vida como herramienta también, ¿no? Como herramienta de bendición, ¿no? Después. Y bueno, empezó mi camino en la música saliendo del colegio. Empecé a cantar en diferentes lugares, pero con el paradigma de que me voy a morir de hambre con la música. Yo estudié publicidad, no terminé la carrera, pero como era muy creativo, empecé a trabajar en publicidad y me aparté mucho de la música, pensando en que ese era un camino más seguro. Claro. Luego volví, porque me ganó, y fue un viaje largo. Fue un viaje largo de muchos sacrificios, de muchos caminos, algunos correctos y muchos otros equivocados, ¿no? Porque cuando eres joven y maduro, el hecho de estar absorbido por la noche, el trabajo en bares por aquí y por allá, que es parte del crecimiento musical del artista, ¿no? Me llevó a una vida bien bohemia, ¿no? Bien bohemia. Pero al mismo tiempo también me dio muchos regalos. Porque yo en ese momento estaba muy alejado del tema de la fe. Para mí la fe era religión y yo la religión hasta el día de hoy como que no nos llevamos muy bien. Entonces me había alejado. Me había vuelto una especie de ateo que decía que creía en Dios por tradición. ¿Pero tenías alguien que en esa temporada de tu vida te hablara de Dios o era simplemente también por falta de que no había llegado la palabra a ti? Mira, mi mamá era una mujer muy asidua a ir a la iglesia católica, a misa, y era una mujer en cierto sentido, en algunos aspectos, un poco cucufata, como dicen en el mundo católico, ¿no? Cucufata es que se horroriza de todo, ¿no? Y todo Jesús, María y José, ¿no? Y todas esas cosas típicas. Además, con una educación también de mis tías, porque mi madre fue educada por mi abuela y sus tías, y mis tías eran, si mi mamá era cucufata, mis tías eran aumentadas a la N potencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo escuchaba de Dios, pero de otra manera. De una manera que o era muy aburrida a veces, para un chico de mi edad, o era de una manera en que ese Dios que te está mirando, te va a castigar. Claro. Ya ves, ya te pasó eso, porque Dios ya te castigó, ¿no? Y siempre pensando en eso, ¿no? Así es, sí. Y bueno,
cuando yo, digamos, volé, porque yo a los 17 años volé de casa. Le dije a mi madre, me voy. Y 17 añitos Te fuiste, salí, tu me propio fui camino. a conocer el mundo yo y a ver qué me deparaba la vida, ¿no? Y bueno, tuve una vida muy desordenada de joven. Y me alejé totalmente de todo eso y es más, le agarré cierto rechazo, ¿no? Porque al igual que mucha gente, me llené de paradigmas de muchas cosas que se escuchan en las noticias. En ese momento más de la iglesia católica, todavía yo no conocía mucho de que habían iglesias cristianas o de otros movimientos, ¿no? Mi mundo era dentro de ese universo, digamos, ¿no? Igual también se escuchaban a veces cosas muy feas y qué sé yo. Y a pesar de eso, como siempre me hago amigo de las personas por su esencia humana más que por otra cosa, de una manera u otra Dios me llevó a conocer a un gran amigo hoy en día que es el Padre Ángelo. El Padre Ángelo es un padre católico, pero que tiene una labor para el Señor maravillosa, ¿no? Y además era músico, entonces hacía festivales y nos invitaba a cantar. Y entonces cuando tú lo conociste, tú me comentaste que fuiste a la universidad, estuviste estudiando publicidad. No terminé. Sí. Pero sí fui. Claro, pero fuiste y hiciste unos semestres ahí donde te aprendiste muchas cosas. Sí. Y después de eso, ¿te dedicaste, me imagino, un poco a ese mundo o en qué momento? Me dediqué bastante tiempo a la producción de publicidad. Bastantes años. ¿Y en hasta qué los momento, 24 años. Claro, ¿y en qué momento entonces te metes de cabeza a la música así como artista? Jean-Paul Strauss, que suena en la radio, que la gente conoce. Sí. Y de ese momento, ¿qué pasa? ¿De qué crisis te rescata Dios que llegas hasta ahora? Pero entonces vamos un poquito. ¿Cuántas crisis? No nos adelantemos tanto. Entonces, ¿cómo tú entras a este medio? Es un mundo y medio bien complicado porque te enseña todo al revés, ¿no? En el aspecto espiritual me refiero, ¿no? Porque vas a escuchar a muchos artistas hablar del amor, sí, ¿no? Y sí, lo quieren sentir. Yo no digo que seamos ni buenos ni malos, ¿no? Hay de todo, como en todos lados. Pero y muchos que hablan del universo, ¿no? Y de la energía, y qué lindo. Y a veces también por ahí mencionan a Dios. Pero la verdad es que el artista se alimenta mucho de su ego, ¿no? Se alimenta mucho de tú eres mi ídolo, de pronto eres un jovencito y tienes a miles de chicas persiguiéndote, gritando y literalmente arrancándote la ropa. Claro. Cuando pasas por algún lado, ¿no? Y vas a un concierto y ves a muchas personas delante tuyo y tú le dices, saltan, al piso, ¿no? Y sales y ¡ay! Se vuelven locos, ¿no? Y te sacan con seguridad y te empiezas a sentir importante en el mal sentido de la palabra, porque todos somos importantes, eso es verdad. Pero te empiezas a sentir más importante que los demás. Yo soy una jerarquía ¿no? mayor. Y me merezco esto. Cada vez te lo sientes más así. Y eres alimentado por todo Cada vez lo lo que sientes te más rodea, así. claro. Llegas a un sitio y quieres que te abran la puerta y si no te la abren... Claro, o sea, qué falta de respeto es eso. Claro. Pero es que se vuelve un normal. Uno de los grandes regalos que me ha dado Jesús es quitarme mi ego, que hasta ahora sigue ahí, pero me lo ha quitado bastante, ¿no? Entonces, bueno, toda esa crianza, digamos, que recibimos, nos hace poco culpables de la forma de ser que tiene un artista y cómo se aleja de Dios, porque nos empezamos a endiosar tanto que te cuesta sentir que hay alguien superior a ti hasta que llega la crisis. A pesar de que, mira, en muchos casos, si tú ves la vida de los artistas más famosos de la historia, todos han sido sumamente infelices. Claro. Todos han sido muy famosos, muy millonarios, llenos los estadios, y todos sumamente infelices. Tienen un vacío. Muchos de ellos mueren de suicidio o de sobredosis. Así ¿no? es. Entonces, ahí hay un gran mensaje detrás, ¿no? No es la felicidad llenar estadios, ni la fama, ni el dinero. No es el dinero. No lo es, ¿no? Al contrario, cuando no está la sabiduría de Dios en tu vida, eso es una maldición espantosa. En mi caso lo fue. Y yo me convertí en un hombre en el proceso de que sí, le cantaba el amor, me gustaba ayudar, siempre Dios me usó sin que yo me diera cuenta. He visto milagros ante mis ojos sin ser un hombre de fe. ¿No? He visto cáncer sanado, he visto, olvídate, muchas cosas a través de la música. ¿No?
vidas cambiadas. Y una música preciosa porque, o sea, aparte de todo lo que estás contando realmente, tus canciones, porque el otro día también con Leo estábamos escuchando tus canciones, son preciosas. Al principio era bien sufrido yo. Yo sufría bastante. Me enamoraba todos los días. Una melancolía y nadie me daba bola. total. Entonces, No, pero como era bien linda. flaquito, yo sí bien tímido. Yo no era la persona que soy ahora antes. Claro. ¿ya? Tú me hablabas y yo me ponía chuncho y pensaba dentro mío, ¿a qué hora me deja hablar? ¿A qué hora me deja hablar? Porque no me gustaba conversar con las personas. Ahora, como te das cuenta, me tienen que callar. Sí, no, pero Algo agradable, pasó. es agradable hablarlo. Pero era muy tímido, muy, muy tímido. Me gustaba hoy día una chica, mañana otra. Y Claro. por supuesto ninguna me daba bola Claro. porque yo era flaco, tímido, ¿no? Lo cantabas muy bonito también. Le cantaba al desamor yo, ¿no? Y sufría y me cortaba las venas con galletas de soda, así, ¿no? Entonces, tú estás ya en este mundo, ya estás cantando, ya los medios te conocen, ya tienes una fanaticada. Empiezo a hacerme conocido, Empiezas sí. a hacerte Sí. conocido. ¿Y qué era en ese entonces? Quizás ahora sí lo puedes ver de repente Sí. en ese momento, no tanto, no lo sé. Pero está el Jean Paul en el éxito, en la gloria de su música. ¿Y qué pasaba adentro? Ahora que tú miras atrás. Muchos vacíos, muchos vacíos. Lo que pasa es que no se trata del éxito de la música, como te decía. Todos venimos de un pasado, todos tuvimos una niñez, una adolescencia, ¿no? Y en ese proceso de crecimiento en la vida misma, algunos, o la gran mayoría, nos golpea bien fuerte. Entonces, cuando tú encuentras, después de tantos vacíos en tu vida, te encuentras con la fama, con la popularidad, con los escenarios, eso sientes que está llenando tu vacío, te empiezas a inflar, ¿no? El ego crece, pero no estás llenando tu vacío. O sea, al final del día, cuando llegas a tu cama y cierras los ojos, ahí están los mismos fantasmas, Claro. los mismos dolores, resentimientos, Claro. rencores, inclusive se acrecentan. ¿Por qué? Porque al haberse inflado tu ego y sentirte tú más importante que los demás, dices, ahora ya ves inclusive que cómo se atrevieron a hacerme ese daño, ¿no? Y empiezas a culpar a las personas de tu pasado de lo que hicieron y de lo que no hicieron, ¿no? Y a librarte tú de las culpas y de las responsabilidades, porque claro, metes la pata. A mí me pasaba mucho que yo metía la pata mucho en muchas cosas, y en algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo me desculpaba yo? No sé si se dice así. Como que te excusabas Me tú mismo. excusaba y me liberaba de la culpa y decía, no, lo que pasa es que mi papá era igual y yo he heredado pues sus genes, ¿no? Claro. Entonces, no es mi culpa. Pues al final que estoy diciendo no es mi culpa. Yo soy así porque, pucha, mi papá era así, Sí. ¿no? Y por su culpa yo repito, ¿no? Pero mentira, pues, ¿no? Uno sabe que uno puede volver a ser una nueva criatura. Por Y supuesto. bueno, ahí me enredé en ese mundo. Mira, yo he pasado por todo ahí, desde la fama, la popularidad y el tener todo. Al principio comí pan con cebolla años, pan con lechuga años. Claro. Me alcanzaba con las justas porque fui padre joven para los pañales y la leche de mis hijos. Claro. Yo fui padre a los 22 años cuando recién empezaba ni siquiera había empezado bien mi carrera, ¿no? Y me costó mucho. Pero como había tenido una niñez de mucha escasez, siempre tenía metido acá, yo quiero tener cosas materiales, Claro, ¿no? lo O que sea, no para mí pudiste eso era la tener. seguridad, ¿no? Claro. Yo había visto que otros niños tenían y se les veía seguros. Claro. Entonces yo decía, yo quiero eso. Cuando yo pueda, yo voy a tener eso, ¿no? Claro, y compensar. Y terminé teniéndolo. Pero lo llené de maldición porque me rodeé de cosas y personas muy vacías. No todos, ¿ah? Tengo muy buenos amigos, Claro. gracias a Dios, que hasta el día de hoy los guardo conmigo y los amo. Pero también en un momento tenía, aparte de amigos, tenía muchos coyotes y hienas y víboras alrededor mío que llenaban los espacios de la fiesta del momento, ¿no? Sí. Y te empiezas a distorsionar un poco Claro la vida, que ¿no? sí. A mí me llama tanto la atención tu historia porque eres alguien más cercano a nosotros, o sea, y de repente hemos podido escuchar un poco más de esas cosas que nos cuentas, porque creo que para nosotros que nunca hemos estado en un medio artístico, cuando escuchamos que alguien se convierte al Señor, o sea, a uno le da esa alegría, ¿no? O sea, el otro día escuchábamos que Daddy Yankee se entregó su vida al Maravilloso. Señor
Y son personas que aunque no las conoces, de algún modo, o sea, hay como que ese aprecio, porque ¿quién no ha escuchado en algún momento sus canciones, no? Eso es una bendición enorme. Escuchar eso es como que, wow, si qué funciona tremendo. uno tan chiquitito como yo, imagínate en él, ¿no? Que es, entonces... multiplícalo por 10.999.000, o sea... Entonces ¿no? es el impacto, ¿no? Sí, el claro. impacto que se puede generar cuando alguien que está en ese mundo Y hay que conoce usar al esas Señor. herramientas. Claro. Para bendición. Entonces, bueno, tú has tenido esta carrera. ¿Cómo tú llegas a los caminos del Señor? ¿En qué momento tú sientes que tu vida gira? ¿Qué pasa? Pues yo creo que, claro, siempre cada historia es diferente, ¿no? Pero la mayoría de casos de artistas que hemos llegado al Señor vienen del mismo camino con pequeños detalles de diferencia, pero todos necesitamos llegar a tocar fondo. Un artista, lamentablemente, va a tener que tocar fondo para conocer al Señor, ¿no? Es muy difícil que le pase porque escuchó una canción le ha pasado a gente que yo he escuchado de gente que me dice, yo estaba de lo más bien en mi vida, todo bien, pero escuché una canción que, wow, me hizo sentir que existía un Jesús diferente, ¿no? Claro. Y no necesitó de ninguna crisis. Hay gente que nació en cuna cristiana también, qué sé yo. Pero creo que todos los artistas que llegamos al Señor ya avanzados, tenemos que pasar por una crisis. Y en mi caso, pasaron muchas cosas. Y lo voy a tratar de resumir porque siempre digo que yo necesito una vigilia para contar mi historia, porque es muy larga, porque yo ahora entiendo todo está enlazado desde que tengo uso de razón hasta que llego a los pies del Señor. Claro. Pero lo veo ahora, ¿no? Pero en fin, en la última etapa yo había sembrado muchísimo desorden en mi vida, vamos a decirlo así. Y en ese sembrar desorden también, obviamente, le hice daño a muchas personas, pero yo sentía que no, pues no, o sea, ¿por qué? O sea, cada uno es libre, cada uno tomó su decisión, pero yo era como una persona que no se comprometía, digamos, con nadie mucho, porque había creado una coraza alrededor mío, porque en verdad había sufrido tanto en mi vida, que yo ya, para mí el amor era algo que solamente era dañino, ¿no? Y eso me refiero no solamente a las relaciones de pareja, sino al amor entre padres, entre amigos, ¿no? Mi universo de amor era muy chiquitito, mis hijos, mis hermanas, ¿no? Entonces he dañado mucho, ¿no? Y fui sembrando eso sin darme cuenta, ¿no? Yo vivía bajo la premisa equivocada que vive mucha gente en el mundo, que es ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, el famoso Esa frase dicho, es ¿no? una maldición. Es una maldición, porque te da permiso de traer maldición a tu vida, pensando mientras nadie me vea, pasa nada. Y después no mostrando ves, la careta, yo soy buena claro. gente, yo soy buena onda, ¿no? Esa era un poco mi vida, ¿no? Y finalmente vino la cosecha. Tenía que llegar en algún momento, ¿no? Y cometí un error tras otro, hasta que cometí un error que me trajo mucha maldición a mi vida, creo yo. Pero también esa maldición vino acompañada de toda esta cosecha mía, ¿no? O sea, porque en ese momento, inclusive hasta ese momento, yo culpaba a todos los demás y yo era el pobrecito de la historia. No me daba cuenta de que yo había permitido eso, yo había sembrado esa cosecha, ¿no? Entonces, y empecé por tradición a culpar a Dios. Claro. ¿No? Porque claro, yo creía en ese Dios castigador, ¿a quién, ¿no es cierto? Ese Dios que dice, ahora voy a hacer que te pase todo esto, ¿no? Cuando en realidad el que dijo eso fui yo mismo, ¿no? Yo voy a sembrar para que después me venga todo esto. Pero mi desconocimiento, ¿no? Y el no conocer para nada quién era Dios, ni Jesús, ni nada. O sea, yo decía que creía porque lo había escuchado nomás. Sí. Lo empecé a culpar. Pelea, pero así a guerra con Dios todos los días, porque esto fue un proceso que inició y los primeros 4 años fueron terribles. O sea, fue una caída así. Terribles, digo, para ese momento. Ahora le doy gracias. ¿Desde el momento en que conociste del Señor? No, antes de conocer al Señor. O sea, cuando vino mi cosecha, esa cosecha inició con una serie de pérdidas a nivel material, emocional. ¿No? Y fue una curva que fue así, fui perdiendo todo, se fue desmoronando. Mi público me dio la espalda porque empezaron a creer historias sobre mí que se inventaban en la televisión. Pero yo di pie a que todo eso pasara. ¿No? Y empezó todo el mundo a atacarme. Pasé de ser el
cantante, romántico, el chico bueno, ¿no? Que siempre estaba yo en los hospitales, por aquí, por ahí ayudando. Pasé a ser más o menos un monstruo. El malo de la historia. Y de pronto vieron que eso dio rating. Entonces eso lo empezaron a agrandar, y todos los días y en todos los programas se hablaba de mí. Entonces me trajo eso mucho dolor, pérdida, ¿no? De trabajo, de imagen, perdí, digamos, la gente dejó de creer en mí. Y emocionalmente, ¿no? Eso te ha tenido emocionalmente que tumbar me quedé total. solo, Claro. prácticamente solo. Bueno, mi familia conmigo, obviamente, Claro. ¿no? Y Claudia, ¿no? Porque Claudia había recién entrado en ese momento a mi historia, A tu ¿no? vida. Como amiga, y ahí estábamos, ahí, que sí, que no, que sí, que no. Y cuando ella escuchaba estas cosas decía, mejor que no, mejor que no. No estoy tan segura. Pero bueno, Dios quiso que ahí se quedara, ¿no? Sí. Que acompañara todo ese proceso Wow. que fue muy difícil para mí, porque sin conocer de Dios, no teniendo fe, no teniendo la Sí. fuerza que Él te da, yo me fui así al hoyo total. O sea, Claudia entró a tu vida en ese momento. Ahí entró. ¿Seguro? Sí. Y yo me desmoroné por completo, Wow. emocionalmente y psicológicamente. Claro. Tanto así, bueno, perdí mi casa, tenía carro, motos, restaurantes, Wow. todo lo fui cerrando, todo lo fui perdiendo, no solamente porque, por ejemplo, mi parte de trabajo, todo lo que era conciertos y eso se empezó a desmoronar porque la gente no quería contratarme por lo que se hablaba de mí. ¿En algún momento sentiste que era Dios el que te estaba sacando todo eso de tu vida? Yo sentía que Dios me estaba castigando. Yo ahora pienso otra cosa, ¿no? claro. Sí, para comenzar, Dios no me castigó, yo me castigué solo. Dios miró y dijo, bueno, tú te la buscaste, Claro. compadre. O sea, Sí. yo no voy a entrar ahí a arreglarte Claro. todo, porque si no, no habría libre albedrío, pues, Claro. ¿no? Y no sería justo para los demás, Claro. ¿no? Cada uno cosecha lo que siembra. Yo ahora lo entiendo así. Pero mira que Él me estuvo cuidando igual, protegiendo de muchas cosas y también aprovechó para depurar mi entorno, ¿no? Me aprovechó para dejarme caer hasta el fondo, para entender que yo no valía nada más que nadie. O sea, no valía nada más que nadie. No digo que no valga nada, sino que no era yo tan No era especial mejor y que otras diferente o personas. mejor que nadie, ¿no? Y que había una posibilidad de cambio, porque todo este proceso que duró 4 años, Sí. donde yo lo único cada día tenía más solamente de una cosa, de deudas. Wow. Ya después todo lo Wow. demás era terrible, todo lo que sucedía en mi vida. Y cada intento que daba yo por salir de esto como un manotazo de ahogado, todo me salía pésimo, todo me salía al revés, porque estaba en la desesperación de querer recuperar lo que yo tenía antes de manera desesperada, ¿no? Claro. Y, por supuesto, solamente mirando a Dios para culparlo. Y eso duró hasta que una mañana, además yo me había alejado, ya llegó un momento en que me alejé de todo, me fui a vivir afuera de Lima, no quería que nadie me viera, me deprimí, Wow. quería estar solo veía a mis hijos los fines de semana y a Claudia. Después a Claudia también le dije que se vaya, me quedé solo varios meses. Y una mañana, después de mucho renegar a Dios y echarle la culpa, ahí empezó todo, ¿no? Una mañana yo me levanté ya totalmente destruido emocionalmente y empecé primero renegándole de nuevo, ¿no? Pero en el proceso, yo no sé cómo, estaba tirado en el piso, arrodillado, llorando como un niño. Wow. Nunca en mi vida había llorado así. Wow. Y recuerdo que mi sensación interna cambió y le dije, me rindo. Wow. Me rindo, le dije, me rindo, no puedo más, ¿no? Pero Ya, yo ya le había pedido habías- hasta que me mate, ¿ah? Claro. Y le decía, mátame, ¿para qué Wow. quiero vivir esta vida tan llena de problemas? Pero Sí. yo no lo iba a hacer por mi propia cuenta, Claro. entonces le decía, ya, pues si no Llévame, me quieres, sí. ¿no? Pero es al revés, pues porque cuando Dios nos lleva es porque nos ama y nos lleva a Él de nuevo, Claro, ¿no? claro. O sea, Pero, tú ahí estabas en fondo, uf, fondo. Toqué fondo. Y lo reconociste en ese momento, porque quizás en otros momentos ya estabas tocando fondo, pero como que peleaba. Peleaba. Pero No, ahí dije, ese me rindo. momento O sea, lo ya quería reconociste, rendirme, ya sí. no quería seguir luchando, ¿no? Sí. No sabía lo que significaba eso de rendirme, pero
yo creo que... Pero y en ese momento cuando te rendiste, clamaste a Dios. O sea, en medio de tus peleas Más que con clamarle, Dios. pero yo tengo que ser bien sincero. Yo no Ajá. estaba clamándole, por favor, Dios, Sí. ayúdame, no. Yo le decía, ya me rindo, ya me ganaste, ya no quiero más, ya suéltame, le decía, ¿no? Así, suéltame en el sentido de, Sí. ya no me Déjame en castigues paz, más, ya. Ok. ¿no? Y ya me rendí. Pero mira la perfección de todo como es con Dios, ¿no? Que ese día me llama Claudia de nuevo. Después de meses de que no nos veíamos porque yo la había choteado. Claudita. Pero bueno, y me dice, ya me había ella intentado llevar a una iglesia en 3 ocasiones, pero yo tenía muchos paradigmas y eso es importante Claro. que la gente sepa porque es lo que le pasa a muchísima gente que está llena de paradigmas y lo que voy a decir siempre suena muy duro, pero es lo que yo pensaba. Para mí Claro. las iglesias cristianas todos eran pares de sufrir, te vendo el pañuelo con no sé qué de Jesús y todos eran unos ladrones para mí. Ajá. Eso era la visión que yo Que tenía tú de la iglesia, tenías, ¿no? claro. Son lugares donde le sacan plata a la gente ignorante. Sí, sí, Ese muchas era todo lo que yo personas piensan pensaba. así, claro. Y para mí que ella fuera una iglesia cristiana era el momento en que la veía medio ignorante. Y le decía, no, no entiendo cómo puedes ir a estos sitios, le decía, Claro. ¿no? Pero 3 veces me había convencido de acompañarla. Y justo llegábamos al momento del diezmo, siempre. Y entonces para mí era más, todavía Claro, fortalecía mi más- paradigma. más ¿no? razón te Y no daban quise de- ir más. Pero ese día ella me dice que estaba yendo a un grupo nuevo. Ella sabía cómo más o menos pensaba yo, ¿no? Y lo difícil que era para mí entender todo esto, ¿no? Entonces me dice, estoy yendo a un grupo nuevo, me dice, y creo que acá vas a poder encontrar un espacio que te va a ayudar. Si quieres, dame esta última oportunidad de, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ahorita voy a donde sea, porque yo estaba desesperado. ya, ¿no? Claro. Entonces fui y bueno, ahí Dios tenía preparado muchas cosas para mí, porque ese fue el primer paso de empezar a acercarme a Él de verdad, ¿no? Sí. El primer paso donde yo llegué a un lugar donde habían personas que hablaban en forma coherente, en un espacio más calmado, porque no era una prédica, sino era un espacio de conversación donde tú podías Claro. preguntar y te respondían. Sí. Y ahí conocí a mi hoy en día madre espiritual, Luz Bendezú, Lucecita, quien también Leo conoce. Sí. Y ella estaba hablando. Y como yo era bien antipático, ella se acercó a saludarme y me dijo, hola Jean Paul, ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá, la típica bienvenida bonita, Claro, ¿no? sí. Me dice, ¿qué te pareció? Bueno, le dije, no te creí nada, pero estuvo bien. ¡Wow! Pesado, Bien ¿no? honesto. O sea, de frente poniendo la pata en alto, como dicen los futbolistas, ¿no? Wow. Bien agresiva De mi, razón se mi quieren forma ahora. de... Entonces ella se rió, me dijo, no te preocupes, me dijo, Wow. vas a entenderlo poco a poco si es que sigues viniendo, ¿no? Sí. Entonces, pero esa misma noche, conversando con ella un poco, porque ella siguió conversando conmigo, no le entraron balas con mi antipatía, pero claro, porque ella sí llevaba el amor de Cristo en su corazón y entendía a quién tenía al Claro, frente, ¿no? Una claro. persona Herida. herida, exactamente, Claro. y rota, ¿no? Entonces me llamó la atención mucho algo y fue que un par de preguntas que yo le hice, ella me dijo, bueno, vamos a ver qué dice el Señor al respecto. Y sus respuestas eran, como ella ya se conoce como ustedes, yo todavía no, la Biblia completa, ella sabía dónde buscar, ¿no? Me decía, mira, el Señor dice sobre eso tal cosa, ¿no? Y Claro. yo, ajá, acá, y eran respuestas sabias, que Claro. tú decías, wow. Pero me llamó la atención que venía, no me decía, mira, yo pienso que deberías hacer o hacer tal cosa, no. Era, ¿qué dice el Señor? Claro. Entonces dije, eso me llamó la atención de ella. Dije, esta persona, claro, eso es casi para mí era renunciar a tu propio ego, ¿no? Y dejar la respuesta No en alguien hablaba superior de su a ti. sabiduría, sino Exacto, de lo que ¿no? estaba ahí en la palabra. Eso hizo que yo volviera el siguiente miércoles. Y de ahí ya vinieron una serie de sucesos. ¿Cómo es posible este suceso? Como dice el meme. Y porque es que fue increíble. Fue una cadenita que así Dios armó, ¿no? Porque de ahí vino una invitación a un encuentro. Yo no quería ir. Claro. Me negué a ir al encuentro. Rechacé la Y invitación. fue ahí donde tú conectaste con el Señor, fue ahí donde tú empezaste
a crecer, ¿no? O sea, por medio de ese grupo, de la compañía de Sí. Claudia. Claudia fue Sí. una pieza fundamental Y sí, en tu claro, ella fue relación con Dios. la primera pieza que Dios usó, ¿no? No solamente para ese momento en sí, sino que ella como buena mujer de fe estuvo orando por mí, ¿no? Entonces, Claro. hay algo que sucede siempre, ¿no? Entonces, ¿ya hace cuánto tiempo tienes esta relación con Cristo? Este año cumplo en julio 7 años. 7 años desde que conociste Sí. del Señor, que te rescató de todas ese, llámese ego, heridas, todas esas cosas Sí, que el tú perdón, mismo ¿no? dices que Es que sí, construiste. yo siempre fui un hombre que se sintió que no merecía el amor de nadie, ¿no? Entonces vivía con ese resentimiento un poco dentro de mí, ¿no? Sí. Y siempre actuaba en mi vida de esa manera porque ya me había como cerrado cualquier posibilidad a encontrar Sí. un poco de amor en alguien que no fuera, como te digo, mis hijos, mis hermanas y ni siquiera mis padres, ¿ah? Claro. Ni siquiera con mis padres. Y esto me llama la atención porque nos muestra, o sea, tú eres ese ejemplo que no nos podemos rendir con las personas. O sea, ahora nosotros como cristianos vamos a encontrarnos esas personas con un corazón endurecido, Sí, claro. personas extremadamente heridas que no quieren saber nada del Señor, personas que de repente, o sea, una vez a quienes le apuesta menos, ¿no? A las personas famosas, a las personas que ricas, a los millonarios, a los empresarios Sí, claro. que están en la cima. De repente uno siente como que no, esta persona no va a conocer del Señor, no va a tener esa sensibilidad, Sí. pero no rendirse. No porque- rendirse, ¿no? Porque todos tenemos, digamos, esa posibilidad de recibir el regalo, ¿no? Y a veces, claro, hay muchos que, como yo, están muy, muy cerrados, ¿no? Y bien dices, ¿no? La riqueza también trae a veces te hace sentir poderoso y trae esa lejanía también de Dios, ¿no? Claro, O sí. vemos a muchas personas que son ricos materialmente y que dicen amar a Dios o dicen creer en Dios, pero demuestran lo contrario, ¿no? En su día a día y Sí. nos han educado en esa tradición, nos educaron de una manera muy equivocada, que es, en resumen es, sal a la calle, peca tranquilo, después ven y confiésate y Ya vas a ser normal, perdonado, ¿no? Pero de ahí sí. vuelve a ir a pecar, no te preocupes, si me vuelves a venir Y a un confesar, ciclo, claro. y así vamos y venimos y, Claro, ¿no? Y creemos que es como ir al banco y hacer un depósito de ahorros, y no es así, ¿no? claro. O sea, hay que entender muy bien de qué se trata el arrepentimiento, ¿no? Así es. Y creo que la única manera de entenderlo, y es ahí donde quizás viene para mí la importancia de haber conocido este camino de fe verdadero, que es Sí. a través de la palabra. Sí, Porque sí. ahí está la fe, Sí. en la palabra, ¿no? O sea, yo nunca leí la Biblia. A mí me hablaron de Dios y yo decía que creía en Dios, pero yo no tenía ni la menor idea de lo que decía en la Biblia. Nunca, jamás la había leído, Claro. ¿no? Eso fue algo muy importante que sucedió en este grupo. Me enseñaron a amar la Biblia. Primero me enseñaron a perderle el miedo. No quema, por si Abrirla. acaso, no pasa nada, ¿no? Porque era como, qué flojera, tremendo libro, ¿por las dónde letras empiezo? chiquititas. ¿Qué leo? Y cuando empiezas a leer, normalmente antes era la Reina Valera, y wow, yo no entendía complicada nada. Yo no entendía leerla, nada, ¿no? sí. Entonces, es más, yo estudié la Biblia en Reina Valera, pero con alguien que me enseñó a entenderla. Te ayudaba, Y ahí claro. ahí cambió toda mi vida, ¿no? Porque mi encuentro con Jesús no vino ni siquiera en el encuentro. No pasó ahí, pasó Ok. días después. Claro. Pero Es un ahí pasó algo proceso. muy, muy increíble, que es parte de toda esta historia que yo digo, cómo Dios siempre estuvo conmigo, cuidándome y sembrando también cosas en mi vida que me llevarían a poder dar el paso que di. Porque Así es. cuando yo estaba en el colegio, en quinto de media, me llevaron al típico retiro del colegio. Y me llevaron a una casa en un lugar que se llama La Molina. Ahí yo, primera vez en mi vida que escuché hablar de Jesús de una manera Claro. diferente, por un teólogo que hoy día es mi amigo, muy Ok. amigo mío. Y yo salí de ahí tan entusiasmado con este Jesús del cual había escuchado, pero emocionalmente, fue emocional, que creamos un grupo, se llamaba Jerusalén. Y cantábamos los domingos en el colegio para Dios y había uno que predicaba y finalmente estábamos haciendo esto, pero
sin saber, ¿no? Sí. Pero después lo abandoné por todo lo que te he contado al inicio, ¿no? O sea, me fui al mundo, la música, la bohemia, Claro. Cuando yo regreso a mi encuentro, que fui porque me quería desconectar de los problemas, no fui buscando a Dios. Cuando llego era la misma casa donde yo había estado en el colegio. Era la misma casa. Wow. Y cuando me dan mi habitación, era la misma habitación. Wow. Eso no son casualidades. No, definitivamente porque ahí que empezó no. a pasar algo en mi corazón. Yo empecé Sí. a recordar Sí. todo lo que había sentido cuando tenía 15 años Sí. en esa misma casa. Wow. Y creo que Dios lo hizo así a propósito, porque sabía que yo necesitaba todo eso para recordar, oye, tú creías en Dios, tú creías en Jesús. Quizás de una manera emocional, Sí. pero mucho más pura de cómo lo ves ahora, Sí, ¿no? sí. Y ahí empezó todo, ¿no? Wow. Ahí empezó todo, realmente. Jean Paul, entonces, obviamente sabemos que una relación con Cristo es algo de todos los días, es algo que no se trata, soy cristiano por 7 años, o 10 años, o 20 años, porque Él siempre está trabajando en nuestra vida, ¿no? Sí. Siempre hay áreas que tenemos que entregarle a Él, siempre tenemos que Sí. estar renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, es un proceso continuo de todos los días. Ya para ir finalizando esta gran conversación que estamos teniendo, cuéntame qué estás haciendo ahora. Sé que trabajas en el ministerio. Quiero dejarte que me cuentes así brevemente a qué te dedicas, cómo tú estás utilizando esto que Dios ha hecho en tu vida, tu historia, tu testimonio. ¿Cómo estás utilizando tu propósito de vida ahora para que otras personas conozcan de Jesús? Ujú. Pues a mí me pasó algo curioso porque cuando yo recibí el llamado de Jesús, que fue algo audible que yo sentí en lo que Él me habló, entre muchas cosas que me dijo, cantarás al mundo a partir de ahora y le dirás que cantas en mi nombre. Wow. Y también me dijo, vas a correr y le vas a decir al mundo que corres en mi nombre. Yo Wow. entendí eso como que iba a correr maratones, Sí. pero no, era que iba a alimentarme muy rápido de su palabra, ¿no? Iba Wow. a correr en ese proceso Claro. de crecimiento, ¿no? Y me llené de hambre no solamente de conocer, sino cuando fui conociendo me llené de hambre de compartirlo. Y entendí inmediatamente, no inmediatamente, pero a poco tiempo, en una reunión, en tiempos de oración, con un grupo de gente muy espiritual y muy ungidos por el Señor. Gente muy joven además, eran unos niños, pero Dios usa a todos, ¿no? Así es, y esa sí. noche yo sentí mi propósito. Les dije, yo acabo de descubrir el propósito que Dios tiene para mí, al menos en esta primera etapa, y es usar mi poca popularidad o esta conexión con el público Sí. para compartir su mensaje, ¿no? Y me llamó a un ministerio itinerante, ¿no? Un ministerio de movimiento, un ministerio que he descubierto porque siento que Él me muestra con los frutos si voy por el camino correcto o me estoy emocionando mucho, ¿no? Desde mi forma Sí. de pensar. Y me ha llevado entonces a dirigir este ministerio del amor, ¿no? Que lo que es el ministerio del amor soy yo y mi moto. Entonces yo me subo a mi moto y me voy de viaje por el Perú y voy predicando en Wow. parques, mercados, casas. Dios me va abriendo las puertas. He descubierto literalmente que benditos Wow. son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian Así la paz, es. ¿no? Que anuncian las buenas nuevas, ¿no? De paz y amor. Así Porque realmente pasa eso, ¿no? Es como que yo salgo y digo, a ver qué va a pasar. Y en el camino vas conociendo personas, terminas entrando a la casa de familias que te piden orar por ellos, que nunca habían Sí, orado juntos. claro. Empiezan a cambiar sus vidas a través de la oración, ves que van ocurriendo milagro tras milagro en todo ese proceso del viaje. Sí. Vas conociendo pastores y pastoras que hacen labores hermosas. Entonces yo he encontrado que sí, y veo que sí, que Dios me usa, yo no sé por qué, Sí. pero me usa, Claro. ¿no? Y la Bueno, gente, estás mucha gente ha dispuesto, cambiado ¿no? su vida. Conozco testimonios de jóvenes a un jovencito por ahí que se quiso quitar la vida y a través de una Wow. canción mía para el Señor, digamos que encontró que tenía otro camino, ¿no? Y hoy en día predica y la gente recibe a Jesús a través de él, así como caen rendiditos todos y Wow. tiene 25 añitos, ¿no? Wow. Y ese tipo de historias te podría contar Claro, muchas, ¿no? sí, sí, esto Entonces, en eso estoy. tremendo. Me dejo llevar por él, tratando de aprender más. Este año justamente estoy queriendo estudiar más. Estoy viendo justamente una propuesta que me ha hecho del director del programa.
para estudiar también. Estoy ahí deshojando margaritas todavía, ya me tengo que apurar, pero Claro. este año quiero seguir estudiando, creciendo. Maravilloso. Que el Señor me lleve a predicar Así y a compartir es. su mensaje por todos lados. Así es, y creo que por ¿no? eso el Señor te continúa utilizando, porque tú has dicho sí a ese llamado, estás dispuesto a que te lleve a todos los rincones de Perú si es necesario. Así que, Jean Paul, muchísimas gracias. A ti, gracias. Por esta conversación. Gracias a todos aquellos que están escuchando este podcast, que lo puedan estar viendo ya sea por medio de YouTube, por medio de Spotify. Asegúrense de poder entrar a las redes sociales para chequearnos ahí, para ir formando una comunidad. Como les dije desde el inicio, el deseo de este podcast es poder añadir valor a tu vida por medio de esa fe en Cristo, por medio de esa esperanza que podemos tener en Él, que Cristo se pueda convertir en nuestra piedra, en esa piedra angular, ese fundamento para nuestra vida y que sobre Él podamos construir todo lo que Él tiene para nosotros. Así que bueno, si no le has dado like a este video, asegúrate de hacerlo en este momento y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.